Si yo tuviera un hijo perfecto, no tendría nada de qué preocuparme. Bueno, piensen esto. María tuvo al hijo perfecto. Y sin embargo, cuando lees la historia, queda muy claro que las presiones que ella enfrentó en la tarea de ser madre debieron haber sido realmente grandes y muchas. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. En esta ocasión, Colin, continuamos con nuestra serie 7 palabras desde la cruz. Y hoy estamos viendo la cruz a través de los ojos de María. Sí, imaginemos a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, de pie frente a la cruz, contemplando la agonía del hijo que ella trajo al mundo. Y pienso en Simeón, el anciano. ¿Recuerdas cuando Jesús fue puesto en los brazos del anciano Simeón? Él le dijo a María: una espada traspasará también tu propia alma. En ocasiones, como padres y madres, podemos llegar a un punto en la vida en que decimos: bueno, creo que probablemente hice algo mal. Pero la realidad es que hay sufrimientos que llegan aún a las personas más piadosas. Y aquí tenemos a esta mujer que es tan piadosa, a esta madre extraordinaria que soporta una agonía indescriptible. Y aún así, Cristo le habla en medio de su dolor. Me parece maravilloso que Cristo ministre a los suyos en medio del sufrimiento. Qué extraordinario es que Jesús ministre a su propia madre en su sufrimiento. Y uno pensaría que en un momento así, Cristo estaría completamente centrado en su propio padecimiento. Sin embargo, aún desde la cruz, Él ministra a los que sufren a su alrededor. Este es uno de los momentos más hermosos y conmovedores de toda la historia de la cruz, y encierra una riqueza profunda que vale la pena revisar. Así que vamos a reflexionar en esto en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Si puedes, abre tu Biblia y acompáñanos mientras damos inicio al mensaje Cómo el Hijo de María llegó a ser su Salvador. Escuchemos al pastor Colin. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, al apóstol Juan que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y después dijo al discípulo amado: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Este es el pasaje en el cual nos enfocaremos en este día, pero antes me gustaría tomar unos minutos para recordar la historia de María. Y tengo un esquema bastante sencillo, en 3 puntos. Primero, el gozo de una madre. Segundo, la ansiedad de una madre. Y tercero, la salvación de una madre. Creo que todos podrían seguirlo con facilidad. Comencemos en primer lugar con el gozo de una madre. ¿Quién puede describir el gozo que una madre experimenta al dar a luz a su hijo? Es un asombroso milagro que Dios traiga una nueva vida al mundo a través de una mujer. Y mientras anticipaba el nacimiento de su hijo, María compuso uno de los cantos más hermosos que se hayan escrito jamás, y lo conocemos como el Magnificat. Ella cantó las siguientes palabras: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Así que para María este es un día para dar gracias a Dios por este regalo extraordinario y por los profundos gozos de la maternidad. Qué don tan maravilloso de Dios que Él use tu vida para traer otra vida al mundo. Que este milagro de formar una nueva vida, esta obra de Dios, haya tenido lugar en ti. En el caso de María, por supuesto, este fue un acontecimiento completamente único. Ella era una virgen. El ángel se le aparece y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, a través de la obediencia de esta mujer, ocurre el milagro de la encarnación. El Dios Todopoderoso toma carne humana. Piensa en lo increíble que es esto. El Hijo de Dios nace de una mujer. María da a luz a Jesús, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre.
No nos debe extrañar que el Espíritu Santo moviera a su prima Elizabeth a decirle a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En segundo lugar, la ansiedad de una madre. El nacimiento de un hijo trae un gran gozo, pero la crianza también puede venir acompañada de mucha ansiedad. Y creo que hoy día todas las madres estarían de acuerdo con esta afirmación. Ante esto podríamos llegar a pensar: si tuviera un hijo perfecto, no tendría nada de qué preocuparme. Sin embargo, observamos al leer la historia de María que a pesar de que ella tenía el hijo perfecto, claramente vivió bajo grandes presiones. Y permíteme compartir 4 escenas que revelan la ansiedad de una madre, aun cuando se trata del hijo perfecto. La primera la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Todo comienza cuando Jesús apenas tenía 8 días de nacido. María y José llevaron a su hijo al templo y allí está este hombre piadoso llamado Simeón, quien tomó al niño en sus brazos y pronunció una bendición sobre el Salvador. Luego le dijo a María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y luego añadió: y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa fue la primera señal de lo que significaría para María ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, 12 años después, María y José regresaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Viajaban junto con muchos parientes y amigos. Y cuando emprenden el camino de regreso, Jesús se les pierde. Pero la familia da por sentado que Jesús está con otros jóvenes. Pero cuando sus padres comienzan a buscarlo, no lo logran encontrar por ningún lado. Y entonces regresan a Jerusalén a ver si se había quedado rezagado allí. Y efectivamente, allí lo encontraron sentado en el templo, escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Y María entonces le dice: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Por eso utilizo la palabra ansiedad. Es muy similar a la palabra que ella emplea. Estábamos llenos de angustia. En otras palabras, ellos decían: estábamos profundamente preocupados. No existe crianza sin ansiedad. No existe maternidad sin ansiedad. Más adelante avanzamos al principio del ministerio del Señor Jesucristo. Debido a que Jesús viajaba por tantos lugares distintos, seguramente hubo muchas ocasiones en los evangelios en las que María no estuvo presente. Pero con toda certeza, cuando Jesús estaba en su ciudad natal, leyendo las Escrituras en la sinagoga, como lo vemos en Lucas capítulo 4, María debió haber estado allí presente. Lucas nos cuenta cómo Jesús tomó el rollo, lo abrió y leyó las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Luego Jesús enrolla el rollo y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y si sigues leyendo el relato de Lucas, verás que el pueblo no se alegró al escuchar estas cosas, sino que se enfureció. Tan enfurecidos estaban que se levantaron y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta la cima de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, con la intención de arrojarlo por el precipicio. Así fue recibido en el lugar donde se suponía que debía ser acogido, en su ciudad natal, rechazado por su propia gente. Y es muy interesante lo que sucedió allí, pues Jesús pasó por el medio de la multitud. Su hora aún no había llegado, no pudieron quitarle la vida, pero muy rara vez volvemos a leer que Jesús estuviera en Nazaret después de ese momento. Pero María sí estaba allí, era su ciudad natal. ¿Cómo habrá sido para ella vivir en un pueblo que desde el principio despreció y rechazó de manera tan radical a su hijo? Y entonces, esta cuarta escena, tal vez recuerdes el relato que hace Marcos, cuando Jesús entró en una casa
y una gran multitud se reunió a su alrededor, como sucedía tan a menudo mientras él ministraba. La multitud era tan grande y apremiante que Jesús y sus discípulos ni siquiera podían comer. No podían salir, pues las demandas eran constantes, una tras otra. Y puedes estar seguro de algo: una madre siempre se va a angustiar si piensa que su hijo no está comiendo lo suficiente, ¿verdad, mamás? Así que María aparece en escena. Esta mujer piadosa ama a su hijo, ve que no está comiendo bien y que tampoco está descansando. Y sabemos eso por otros pasajes de las Escrituras. Y como cualquier madre, comienza a preocuparse por él. Entonces María llega a la casa donde Jesús estaba ministrando y envía un mensaje a Jesús de que su madre estaba afuera y que lo estaba buscando. Le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y entonces María lo oye decir lo siguiente a la multitud que estaba sentada alrededor de él en la casa: ¿Quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Mira a las personas que están sentadas a su alrededor y declara: Aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué habrá pensado María cuando lo oyó decir esas palabras? De alguna manera, su relación única, hermosa y maravillosa con él iba a llegar a su fin. Iba a formarse una nueva familia y no estaría edificada alrededor de María, sino alrededor de Jesús. Y no sería una familia unida por la sangre y la carne, sino una familia unida por el Espíritu. Una familia hecha una en Jesús, por Jesús, para hacer la voluntad del Padre. Así que cuando miras la experiencia de María en los Evangelios, no solo ves el gozo de una madre, sino también la ansiedad de una madre. Y al considerar todo lo que ella experimentó, surge entonces esta pregunta: ¿qué fue lo que la sostuvo a través de todas estas cargas, de todas estas presiones, de todas estas ansiedades y perplejidades? Y yo te sugiero sencillamente lo siguiente: María fue sostenida a través de todas las presiones de la maternidad porque vio la gloria de Jesús. Recuerda que Juan abre su relato del ministerio de Jesús con la historia de las bodas en Caná. ¿Recuerdas cuando se acabó el vino? María lleva el problema a Jesús y luego les dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús convirtió el agua en vino. En Juan 2:11 se dice que esta fue la primera de sus señales milagrosas y que así manifestó su gloria. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. María la vio. Ella tuvo la oportunidad de ver la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay algo para toda madre que hoy en día enfrenta ansiedad y presión. ¿Qué te sostendrá en medio de las presiones, en medio de las ansiedades que enfrentas como madre? Y esto es lo que aprendemos de la historia de María. Ver la gloria de Cristo, saber que este Salvador es capaz de hacer todas las cosas y que Él está a tu favor, que Él está contigo. Así que hasta este punto ya hemos desarrollado las dos primeras ideas. En primer lugar, el gozo de una madre. Y en segundo lugar, la ansiedad de una madre. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado Cómo el Hijo de María llegó a ser su Salvador, el cual forma parte de nuestra serie 7 palabras desde la cruz. Si alguna vez quieres volver a escuchar un programa, puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org. Allí puedes escuchar los episodios en línea o suscribirte al podcast Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Y esta es una excelente manera de no perderte ningún mensaje. Una vez más, la página es abrelabiblia.org. Ahora volvamos al mensaje. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Ahora, aquí hay algo para toda madre que hoy enfrenta ansiedad y presión. ¿Qué te va a sostener en medio de las presiones, en medio de las ansiedades que enfrentas como madre? Y eso es lo que aprendemos sin lugar a duda de la historia de María.
A ver la gloria de Cristo, reconocer que este Salvador tiene poder sobre todas las cosas y saber que Él no es indiferente a tu dolor. Él está a favor de los suyos. Él está con nosotros. Entonces, hemos visto el gozo de una madre, hemos visto la ansiedad de una madre, pero ahora me gustaría que dirijamos nuestra atención a algo aún más profundo y decisivo, que es la salvación de una madre. Espero que tengas tu Biblia en Juan 19, porque aquí llegamos al tercer punto de desarrollo del mensaje, el punto central que quiero que consideremos hoy, la salvación de una madre. Acompáñame al versículo 25 mientras retomamos la historia en el momento más oscuro y al mismo tiempo el momento más glorioso de todos. Vemos en Juan 19:25, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Observa que con la excepción de Juan, todos los demás discípulos habían abandonado a Jesús, todos habían corrido, habían huido. Y aparte de Juan, ¿a quiénes encuentras acompañando a Jesús al pie de la cruz? Pues a 4 mujeres. Aquí se las menciona una por una. María, la madre de Jesús, aparece primero, luego su hermana, después María, la esposa de Cleofas, y en cuarto lugar, María Magdalena. ¿Puedes imaginar la escena? Aquí está Jesús en la cruz, y junto a Juan hay 4 mujeres. Están mirando y sin duda también están llorando, están esperando, están adorando. Esa es la devoción que se ofrece a Jesús, rodeados por el odio, el desprecio, las burlas y las provocaciones de un mundo que rechaza a Cristo. Y sin duda ninguno de nosotros puede entender a cabalidad lo que le significó a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la que lo trajo al mundo, verlo sufrir como lo hizo allí en aquella cruz. ¿Qué debió significar para ella? Erwin Lutzer tiene un pasaje muy hermoso sobre esto en su libro acerca de la cruz. Él dice: aquella que había depositado besos en la frente de ese pequeño niño, ahora veía esa misma frente coronada de espinas. Aquella que había sostenido sus pequeñas manos mientras aprendía a caminar, ahora veía esas mismas manos traspasadas por clavos. Aquella que lo había cunado en sus brazos, ahora lo veía retorciéndose solo, con los brazos extendidos en una cruz en Jerusalén. Aquella que lo amó en su nacimiento, llegó a amarlo aún más en su muerte. Las palabras de Simeón se habían cumplido. Una espada también estaba traspasando el alma de María. Hemos estado siguiendo el relato de lo que ocurrió en la cruz y en este punto llegamos a lo que sucedió de manera particular en relación con la madre de nuestro Señor Jesús. Hemos visto que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz durante 3 horas antes de que viniera la oscuridad del mediodía. Y durante esas 3 horas en la cruz, hasta que llegó la oscuridad al mediodía, el Señor solo habló 3 veces. 3 oraciones en 3 horas completas. Piensa en eso, 3 frases en 3 horas. Eso significa un muy largo tiempo de silencio. El resto del tiempo, las 4 mujeres y Juan observaban y esperaban, mientras las multitudes se burlaban y ni una palabra salía de los labios de Jesús. Así que cuando rompe el silencio, toda la atención se concentra en Él. Oigan, está diciendo algo. Va a hablar, va a decir algo. La cruz es levantada y Él habla por primera vez. Padre, el Señor levanta la cabeza. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Silencio. Tal vez pase 1 hora y cada minuto parece 1 hora. Luego se oyen algunas palabras del ladrón del otro lado y Jesús se vuelve hacia él. Va a hablar y dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, silencio. Y el tiempo sigue pasando, y después de haber mirado hacia arriba y después de haber mirado hacia el lado, mira hacia abajo y pronuncia una tercera frase en la tercera hora. ¿Puedes imaginar a María pensando: ¿tendrá una palabra que va a decirme a mí? Todo ese silencio, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a hablarle a su madre en este momento en particular y no en otro durante esas 3 largas horas?
El ser clavado en la cruz llevó a Jesús a decir, Padre, perdónalos. El ladrón en la cruz lo llevó a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué lo llevó en ese momento a hablarle a su madre? El pastor y autor Chuck Swindoll señala que Jesús habló a su madre cuando los soldados echaron suertes sobre la túnica. Míralo en los versículos 23 y 24. Es lo que ocurre inmediatamente antes. Habían tomado el resto de la ropa de Jesús y la habían repartido en 4 partes. Pero cuando vieron que la túnica no tenía costura, que había sido bellamente tejida, decidieron echar suertes. ¿Por qué romper una túnica sin costura? Que uno de nosotros se la quede, se dijeron los unos a los otros. Echemos suertes. Swindoll hace esta pregunta tan sencilla, tan provocadora y tan útil. ¿Quién crees que tejió la túnica? ¿Quién habría confeccionado una prenda tan hermosa para nuestro Señor y Salvador? Luego continúa Swindoll. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué Jesús le habla a ella ahora, en ese preciso momento? Ella ha estado allí todo el tiempo observando, llorando. ¿Por qué se dirige a ella en ese momento? ¿Podría ser, pregunta Swindoll, por causa de la túnica sin costura? Yo creo que sí, dice él. Cuando tocaron la túnica, tocaron algo muy cercano al corazón de María, la prenda que ella había hecho para su hijo. Y yo creo que Swindoll puede tener razón. Allí está nuestro Salvador en agonía, pero lo suficientemente consciente como para saber lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos sacan la túnica, sacan los dados, están apostando, se ríen y tocan su ropa, su túnica. Él mira hacia abajo, hacia su madre. Hay amor, compasión y el momento más tierno de conexión entre ellos, un entendimiento único que solo ellos dos podían compartir. Y entonces habla. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Y después se volteó al discípulo y le dijo, «Ahí está tu madre». Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y esta es la primera parte del mensaje Cómo el Hijo de María llegó a ser su Salvador. Se trata de una reflexión profundamente valiosa acerca de la obra de Jesús en la cruz, lo que eso significó para su madre terrenal, María, y lo que significa para ti y para mí hoy. En Abre la Biblia nos gusta compartir recursos diseñados para hacer crecer tu fe y fortalecer a tu iglesia. Queremos compartir el breve libro del pastor Colin, 6 horas que cambiaron el mundo. Colin, ¿por qué escribiste este libro? Hace unos 2000 años hubo 6 horas que realmente cambiaron el mundo. Jesús estuvo en la cruz durante 6 horas y gracias a lo que logró en la cruz, la vida y la eternidad de millones de personas han cambiado para siempre y la cruz es el centro de la fe cristiana. Puedes descargar tu copia de 6 horas que cambiaron el mundo visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy Omar Jaramillo y espero que nos acompañes en los siguientes episodios. En la cruz, Jesús fue separado de su madre por medio de la muerte, pero ese mismo día ella también recibió algo. Descubre qué recibió aquí en Abre la Biblia.